Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito de dramas turcos, secretos de alfombra roja y todo el brillo y el glamour que tanto nos encanta. Estoy rebosante de energía y lista para compartir con ustedes la jugosa primicia que tengo bajo la manga. ¿Adivinen por qué? Exacto. Hoy, mis queridísimos detectives del corazón, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a la pareja más icónica de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Anker para los amigos. Como bien pudieron leer en el título, hoy vamos a destapar los secretos, las teorías y, lo más importante, las señales que nos hacen creer que el amor entre Hande y Kerem podría estar resurgiendo de las cenizas. Prepárense porque este chisme está más caliente que un episodio final de temporada. Desde que Senkalkam conquistó nuestros corazones, la química innegable entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hizo creer en la magia del destino. Pero como todo cuento de hadas, esta historia tuvo su lado oscuro, su drama y su inevitable final. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para el fandom, un terremoto emocional que dejó a miles de corazones rotos en todo el mundo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y desde entonces los rumores, las especulaciones y los cruces de dedos por una reconciliación han sido el pan de cada día. Y hoy, mis adorados chismosos, les traigo la última hora, la información más exclusiva, lo que todos, absolutamente todos, han estado esperando. ¿Será que el amor ha encontrado la manera de florecer nuevamente? ¿Será que Anker ha decidido darse una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia? Agárrense fuerte porque esto se va a poner más interesante que un triángulo amoroso en un melodrama turco. Pero antes de que me lance de cabeza al chisme, quiero recordarles que si son nuevos en este canal, bienvenidos a bordo. Los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo toda la información fresca y jugosa de sus estrellas turcas favoritas, desde sus nuevos proyectos hasta sus romances más candentes. Así que no se lo pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí conmigo. Ok, respiremos hondo, tomemos una taza de té y vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al unirse desatan una tormenta de emociones. Su química en Senkalkam era palpable, innegable y electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce entre Eda y Serkan era una chispa que encendía nuestros corazones. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el fandom explotó de felicidad. Anker era real. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Viajes exóticos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar. Todo apuntaba a un final de cuento de hadas, aún vivieron felices para siempre, digno de una película de Hollywood. Pero como en toda buena historia, la vida real se interpuso en el camino y nos dio un giro inesperado. La ruptura. El drama. El dolor. El fandom en shock, las teorías conspirativas a la orden del día y una tristeza palpable que inundó las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor entre Hande y Kerem? Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Los comunicados oficiales hablaron de diferencias irreconciliables y distintos caminos que debían seguir. Pero como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la presión mediática, al constante escrutinio público que hacía imposible mantener una relación normal. Otros hablaban de agendas profesionales incompatibles, de la dificultad de conciliar el trabajo con el amor. Y por supuesto, no faltaron las teorías que involucraban a terceras personas, a posibles romances secretos y a traiciones imperdonables. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en sus carreras. Hande ha brillado en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su belleza y talento la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un icono de estilo y una embajadora de importantes marcas. Su presencia en alfombras rojas y eventos de moda es siempre un acontecimiento, y sus fans la siguen con devoción en cada uno de sus pasos. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor.
Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Su carisma y atractivo lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía, y su legión de fans no deja de crecer. Pero a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido, el fantasma de Anker siempre ha estado presente. Cada movimiento de ambos es analizado con lupa por los fans, cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada me gusta es interpretado como una posible señal de reconciliación. Los fans han creado hashtags, han compartido montajes de fotos y vídeos, y han organizado campañas en redes sociales para pedir su regreso. La esperanza, mis queridos chismosos, nunca murió. Y ahora, aquí es donde entra la bomba de la que les hablaba al principio. Prepárense para lo que viene. Porque, según fuentes cercanas a la pareja, Andercel y Kerem Bürsin han tenido una escapada secreta. Sí, como lo oyen. Una escapada. Juntos. A solas. Los detalles son, por supuesto, escasos y están envueltos en el más absoluto secreto. Mis fuentes me han contado que el lugar elegido fue un destino paradisíaco, alejado del bullicio de Estambul y la atención mediática. Un lugar exótico con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un ambiente de paz y tranquilidad. Un lugar donde pudieron relajarse, desconectar del mundo y, quizás, revivir la llama del amor. ¿Cómo se descubrió esta escapada secreta? Pues gracias a la perspicacia y el ingenio de algunos fans que, cual detectives privados, han atado cabos sueltos y han descubierto pistas ocultas en las redes sociales. Publicaciones en Instagram con ubicaciones similares, fotos con el mismo fondo, comentarios crípticos de amigos en común que dejaban entrever algo. Todo apuntaba a que efectivamente Hande y Kerem estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Algunos fans incluso han analizado las sombras y reflejos en las fotos para tratar de identificar el lugar exacto de la escapada. Otros han rastreado los vuelos y las reservas de hotel para confirmar la presencia de Hande y Kerem en el mismo destino. Estos fans son unos verdaderos Sherlock Holmes del corazón. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la noticia, el silencio, en este caso, habla por sí solo. Si no fuera cierto, lo habrían desmentido inmediatamente, ¿no creen? El hecho de que hayan optado por el silencio alimenta aún más las especulaciones y la esperanza de una reconciliación. El silencio, en este caso, es la banda sonora de la esperanza. Ahora bien, ¿qué significa realmente esta escapada secreta? ¿Significa que han vuelto oficialmente? ¿Significa que están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente significa que han querido pasar tiempo juntos como amigos y recordar los buenos momentos? La verdad es que en este momento no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá cuál es el verdadero significado de esta escapada. Pero lo que sí sabemos es que esta escapada es una señal. Una señal de que a pesar de la ruptura, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las diferencias, aún existe algo especial entre Hande y Kerem. Una conexión que no se puede negar, una atracción magnética que los sigue uniendo. Personalmente creo que es muy pronto para cantar victoria y anunciar una reconciliación oficial. No quiero crear falsas expectativas ni alimentar ilusiones vanas. Pero también creo que esta escapada es un paso en la dirección correcta. Un paso que demuestra que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar y a explorar la posibilidad de un futuro juntos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiere verlos de nuevo juntos? Su historia de amor nos robó el corazón y nos hizo creer en los cuentos de hadas. Verlos de nuevo felices y enamorados sería el final perfecto para esta historia, un final digno de un melodrama turco. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, seguir especulando y seguir cruzando los dedos para que el amor triunfe al final. Y hablando de soñar, no olvidemos que ambos son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. Debemos respetar su privacidad y no presionarlos ni juzgarlos. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo que sí podemos hacer es apoyar su trabajo, admirar su talento y seguir disfrutando de sus proyectos. Y por supuesto seguir comentando y debatiendo sobre su relación, siempre desde el respeto y la buena onda. Porque, seamos sinceros, el chisme es parte de la diversión, ¿verdad? Y más aún cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem. Así que sigamos atentos a las redes sociales, a las revistas del corazón y a los canales de chismes como este,
porque seguro que pronto tendremos más noticias sobre esta apasionante historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado esta bomba informativa sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí que esto es un bombazo. Hemos recapitulado su historia de amor, su dolorosa ruptura y las esperanzas renovadas tras esta escapada secreta. Hemos analizado las señales, las especulaciones y los posibles escenarios. Y sobre todo hemos disfrutado de un buen rato de chismorreo, que es lo que más nos gusta. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes y dramas turcos. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos? ¿Qué opinan de esta escapada secreta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan. Y no se corten, aquí vale todo. Siempre y cuando, por supuesto, se mantenga el respeto y la buena onda. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que ya saben, manito arriba, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.